Desde que todos tenemos uso de razón, el narcotráfico es un fenómeno que ha convivido con generaciones y generaciones de colombianos. Hoy, en el tercer programa del podcast de los no alineados de la historia, vamos a tratar el narcotráfico, su historia y su relación con nuestro país. Esto, por supuesto, con un invitado de sección. Comenzamos. Porque los no alineados como nosotros We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. ¿Qué tal que yo me hubiera quedado callado? patria o muerte. Me faltó tiempo. Ok, vale. Amigos, hoy tengo el enorme gusto de presentarles al señor Max Barraza San Juan. Bueno, Max es abogado de formación, catedrático universitario y un refutado periodista de muchos años, a quien yo desde bastante niño he admirado porque conoce mucho de historia, tiene muchísimo conocimiento que hoy nos va a compartir. Don Más Antonio, preséntese con su audiencia. Bienvenido al podcast de los no alineados de la historia. Bueno, buenas tardes, Jorge, para ti, para tu enorme audiencia a través del mundo virtual. Como tú bien lo dices, soy abogado de profesión. Llevo cerca de 15 años trabajando en la red de emisoras comunitarias de Colombia, docente universitario, y digamos que al igual que usted, he tenido la misma inquietud sobre algunos temas. Hoy este tema del narcotráfico y desde mi humilde opinión, trataré de sentar algunas bases o tratar de explicar algunos temas que no son de tanta notoriedad. Ok, bueno. Vamos entrando en el tema de una vez para no darle tantas vueltas al tema porque ya tenemos aquí bastante tiempo conversando de diferentes cosas. Pero bueno, siempre que escuchamos la palabra narcotráfico, solemos relacionarlo con nuestro país, ¿no? En el último tiempo o lo que cada quien ha podido vivir del tema. Pero pues tenemos claro que el consumo de drogas no es algo que empezó hace 50 años, ni muchísimo menos. Pero, ¿cuáles son las bases históricas que hay o, digamos, cómo podemos inferir que el ser humano empezó con el consumo de drogas? ¿Qué información hay en arqueología y demás fuentes sobre eso? Bueno, recientes estudios, hablamos de 25 años atrás, han logrado demostrar en todo este tema que la relación del ser humano con los narcóticos arranca en la prehistoria. En algunos entierros que se han encontrado en Europa, eh, se han visto vestigios de la relación del ser humano en rituales, en entierros, con algunas drogas, algunas tan reconocidas hoy en día como es el caso del cannabis, otras también como el opio. Algunas veces ha sido sorpresa, están investigando el tema de las pinturas rupestres y en las pinturas rupestres han encontrado algunos vegetales naturales, obviamente porque en esa época, estamos hablando de unos 10.000, 15.000 años atrás, de la última glaciación hacia acá, no había drogas sintéticas. Eh, pero una vez cuando arranca la historia propiamente dicha con la primera gran civilización que fueron los sumerios, también han encontrado dentro de algunas tablillas cuneiformes, en las traducciones recientes que se han hecho, se ha encontrado también la mención de estas drogas. Nuevamente el opio y otra serie de drogas. Se cree que estas drogas eran para rituales. Eh, ya sobre tu inquietud del estigma que tiene Colombia, digamos que ese estigma arranca de comienzo de los años 80. Por eso hoy vine para aclarar, mucho antes que se hablara del tema de narcóticos en Colombia, ya este tema era un tema de discusión en los Estados Unidos. Ya vamos a entrar en ese tema porque es precisamente, ¿no? Pues en lo que
la persona normal puede entender sobre el tema es todo esto que cuentan las narcoseries, ¿no? Pues que es que en Colombia producimos la droga y en Estados Unidos la consumen, ¿no? Pues aunque de aquí sale droga para Europa también y para muchos otros mercados, pero es pues esa relación entre Colombia y Estados Unidos. Pero, ¿cómo empieza todo este tema del consumo de drogas en Estados Unidos y después cómo llega a Colombia? Bueno, primero que todo, Colombia es distribución. En Colombia hay un consumo interno, pero no a los niveles, como bien lo mencionas, Estados Unidos y de Europa. Pero lo nuestro viene siendo la producción. Consumo necesariamente en Estados Unidos con una red de distribución. Hablamos que Estados Unidos es un país cerca de 9.000 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente en la extensión de Estados Unidos, sin incluir los protectorados, es decir, la extensión de los 50 estados, todo eso. La Unión es una cosa, 50 estados, pero hay otros estados como Puerto Rico y demás, a lo largo y ancho de todo el mapa. Pero entonces nos centramos propiamente en el Estados Unidos, ubicado en esta parte del mundo, la zona norte, conocido, nombre técnico Norteamérica, pero en las películas siempre nos han vendido como americanos. Americanos somos todos, digamos, Norteamérica. Los canadienses también son norteamericanos. Los mexicanos tienen una parte de Centroamérica, una parte de Norteamérica, pero los estadounidenses los identifican más como centroamericanos. En Estados Unidos, a finales del siglo XIX, quedémonos en 1880, más o menos, en Estados Unidos hubo en ese momento una tendencia a utilizar mucho la morfina como tratamiento curativo y también como recreativo. Luego, a comienzos del siglo XX, apareció el opio, obviamente traído de Oriente. Eso obligó a los Estados Unidos a establecer la primera legislación y dando límites a la importación de opio. Eso sucedió en la primera década del siglo XX. Luego, en los años 60, con todo este fenómeno hippie, que trajo lo que se conoce como una subcultura. La contracultura que le llamaban Sí, los americanos, la de John Lennon. le llaman contracultura, pero para mí es más una subcultura, porque propiamente los Estados Unidos son una potencia, son expansionistas y necesariamente viven de tendencia. Que nace en Estados Unidos se impone en el resto del mundo. Entonces, todo este fenómeno hippie y lo colateral, lo accesorio, provocó que las drogas recreativas en Estados Unidos tuvieran un papel trascendente. Usted ve todo lo que identifica los años 70, época de cambio, y las drogas recreativas estaban al lado, especialmente la marihuana. Llegó un momento que esas drogas recreativas se salen de los conductos normales. ¿Qué lo propició? La guerra de Vietnam. Muchos soldados regresaron adictos a la marihuana, adictos al opio, que encontraron en el sudeste asiático. Llega un presidente que no es muy recordado en los Estados Unidos, el señor Nixon, por un escándalo que tuvo de espionaje en la sede principal del Partido Demócrata. Hasta antes del escándalo, Nixon logra que saliera en el siglo XX una legislación fuerte, reglamentando todas las drogas recreativas y estableciendo que son un problema de salubridad pública. En ese entonces no se hablaba de adicción, no se hablaba de distribución, no se hablaba mucho menos de consumo. Lo que perseguía Nixon era regulación y establece estas drogas tienen que estar bajo regulación. El problema se sigue agravando y paralelo a esa regulación de las drogas, Nixon entiende que había que agrupar en torno a una sola agencia estatal todo este problema de las drogas. Es así como nace, comenzando los años 70, la DEA. Inicialmente, la droga que llega a los Estados Unidos en su mayor parte viene del sudeste asiático. Luego, la droga es traída de Chile. Se presenta
el derrocamiento de Allende en Chile, llega la dictadura militar de Pinochet y Pinochet hacía procesos sumarios a esos incipientes narcotraficantes, los fusilaba, provocando el éxodo de estos narcos. El libro, como conversamos, más representativo es el de Germán Castro Caicedo, se llama Nuestra Guerra Ajena, y él fue a Chile y encontró en los anales oficiales, desde luego, todos esos procesos sumariales que hizo Pinochet contra esos narcos. De hecho, sobre este tema de cómo traían las drogas desde Vietnam, hay una película incluso que se llama American Gangster, que ahí cuentan la historia de un narcotraficante neoyorquino que se llamaba Frank Lucas, era un afroamericano, y que utilizaban los ataúdes de los soldados muertos en Vietnam para traer los insumos para fabricar la heroína en Nueva York. Esto produjo una crisis que tuvieron en los barrios bajos de Nueva York en los años 70, que era con la heroína, que todo el mundo estaba como un zombie caminando por las calles, ¿no? Es algo así como con el fentanilo hoy, pero digamos con muchísima más gente. Sí, digamos que en esa época no existían las redes sociales y los fenómenos eran fácil de manejar, de ocultar, de darle manejo, de maquillar. Hoy en día no, hoy en día la información llega directamente a través de cualquier búsqueda. Entonces, estábamos en comienzo de los años 70, creación de la DEA. Estábamos también hablando de que inicialmente el fenómeno narco en esta parte del mundo, en Sudamérica, es Chile. Luego de que tomó esas medidas drásticas, porque el señor Pinochet aplicaba la pena de muerte, el fusilamiento para todo narco. No quería saber absolutamente nada de tráfico de drogas en Chile. Encuentran en ese entonces en Estados Unidos una posibilidad que fue la Sierra Nevada de Santa Marta. Recordemos que la Sierra Nevada de Santa Marta es la única en el mundo a nivel del mar que presenta todos los pisos técnicos y por eso se facilita no solamente la marihuana, no solamente la amapola, el café y otra serie de productos. En este caso la marihuana nacía natural, hace parte del conocimiento y la tradición ancestral de esos pueblos que habitaron mucho antes del proceso de colonización la Sierra Nevada de Santa Marta. Logran que esa droga, que era traída del sudeste asiático, aquí mismo, en nuestro continente, y encuentran dos vías marítimas, toda vez que Colombia tiene la facilidad por el Océano Atlántico o por el Océano Pacífico. Inicialmente desde la Alta Guajira, salida a Centroamérica, algunos países que facilitaban el envío de la marihuana y esa marihuana inunda el mercado americano. Por Mejor eso, dicho, Colombia está geográficamente, digamos, ubicado para el tráfico tiene las de la droga, condiciones exacto, tiene todas las necesarias. condiciones. Entonces, en Colombia se presenta en los años 70 un fenómeno conocido como la bonanza marimbera, a partir del gobierno de Alfonso López y Chelsea. Recordemos que el primer presidente, luego de la dictadura civil, que fue el Frente Nacional, donde se alternaban los partidos en Colombia, un periodo liberal, un periodo conservador, eso muere con Misael Pastrana, el padre Andrés Pastrana. A partir de Alfonso López, periodo 74-78, arranca nuevamente democracia como tal. Antes no, antes había un acuerdo que se selló en Europa y estos países luego de la dictadura, perdón, estos partidos luego de la dictadura de Rojas Pinilla se alternan en el poder. Alfonso López gana en una elección, digamos que normal, pero Alfonso López vivió la época de la bonanza marimbera. No había mayor oposición por parte del Estado colombiano. Todos esos dineros ingresan al sistema financiero. Todos esos dineros propician cambios. Ejemplo, en Colombia teníamos un transporte fluvial excelente a través del río Magdalena y teníamos un sistema férreo que comunicaba el centro del país
con la zona norte donde estábamos nosotros. Había un tren que llevaba de Bogotá a Ciénega y viceversa. Pero con los dineros que ingresan en la bonanza marimbera, se cambia todo. Empieza la importación de las tractomulas y poco a poco toma fuerza esa industria y los trenes vienen en decadencia. Ese es un tema tabú que nunca se ha tocado en el país, la relación de la bonanza marimbera, de esos recursos con el desmejoramiento de la red férrea en nuestro país, que era una de las mejores que existía en esta parte del mundo. Entonces, 74-78 se presenta la bonanza marimbera. Alfonso López Michelsen, presidente, él es recordado porque fue el primer gobernador del Cesar. En la costa había únicamente dos departamentos grandes, Bolívar y el Gran Magdalena. Cesar hacía parte del Gran Magdalena. La Guajira hacía parte del Gran Magdalena. Alfonso López es el primer gobernador del Cesar y contribuye con la afinada cacica, con Escalona y con otros líderes representativos en la creación del Festival Vallenato. Entonces Alfonso López es muy recordado en Valledupar por eso, pero a nivel de la bonanza marimbera hay que decir las cosas como tal. Él facilitó que se diera ese fenómeno. No hizo nada con la fuerza del Estado para enfrentar. Sale el señor Alfonso López y llega Turbay Ayala. Llega Turbay Ayala, Julio César Turbay Ayala, periodo 78-82. Turbay Ayala crea el Estatuto de la Seguridad Ciudadana para enfrentar por primera vez la amenaza que representaba para Colombia el narcotráfico. Militariza la Guajira, manda más de 10.000 soldados a la Guajira para ya enfrentar el componente militar. Hay una canción famosa de Diomedes Díaz en los años 70, cuando mencionaba a un personaje, Lecímaco Peralta, en una canción, que él acude a una invitación que hace Lecímaco y se forma una balacera. Diomedes, el resto de su vida, nunca regresó a ese pueblo, lo contó en muchas entrevistas Diomedes Díaz. Entonces, el señor Turbay, periodo 78-82, firma el tratado de extradición que actualmente está vigente en el año 79 y empieza la colaboración judicial militar entre los Estados Unidos y Colombia. ¿Qué facilita el tratado de extradición? Porque los gringos desde comienzos de los años 60 tenían una ley que facilitaba las contribuciones de ellos, del imperio, hacia determinados países que cumplían. Esa ley de 1961 o algo así, de asistencia, ley de asistencia. En los inicios era para frenar la influencia rusa de la antigua URSS en esta parte del mundo. Pero luego, ante el crecimiento de este tema de los narcóticos, también sirvió para firmar este tipo de tratados. Entonces, la extradición nuestra arranca con Turbay Ayala en el año 79, el Estatuto de la Seguridad Ciudadana arranca con el señor Turbay. Es cuando entonces Colombia tiene el enfoque militar para enfrentar este problema. Pasaron los años 70 y ya la marihuana se le restó importancia en los Estados Unidos. Aparece en Justo Estados de Unidos. eso le iba a consultar, o sea, Sí, según por estos años, ¿no? Al final de los años 70, Ujú. comienzos de los 80, en los estados como California empiezan a legalizar el cultivo de la marihuana, ¿no? Esto genera de que en Colombia empiece a florecer otro mercado que ya no es el de la marihuana, sino es el de la cocaína. ¿Cómo fue ese cambio? O sea, ¿cómo pasamos de la bonanza marimbera, que era más que todo acá en el Caribe, al tema del cultivo de cocaína, ¿no? Con los grandes carteles, el de Medellín, el de Cali, que ya vamos a ver más Bueno, adelante. la transición es forzosa. La marihuana dejó de ser atractiva en los Estados Unidos. Y comenzando en los 80 aparece la cocaína y un derivado que era el crack. El crack, digamos que era la droga popular, lo que en Colombia llamamos microtráfico. Era la misma cocaína, pero que llegaba a las masas populares. Era una cocaína más adictiva
pero que no tenía alta pureza. El crack se hace famoso con un operativo que hace el FBI con un alcalde de Nueva York. Le montan un proceso y aparece un alcalde de Nueva York en los años 80, el hombre infraganti, con las manos en la masa, el hombre aparece con crack. Era la cocaína popular o la cocaína a bajo costo. Ahora, recientemente que regresó a nuestro país, Carlos Leder cuenta esa historia. Carlos Leder estuvo en los Estados Unidos detenido por crímenes menores, hurto de vehículos y demás. Y es en la cárcel donde él conoce la transición, donde algunos distribuidores le dicen que ya la gente no quiere en ese momento la marihuana, quiere la coca. Leder indaga de dónde traían la coca. La coca la traían de Bolivia, la coca la traían de Ecuador. Sale de la cárcel de Estados Unidos el señor Carlos Leder y viene a Colombia. Aunque lo niega en parte, hay otros textos como Los jinetes de la cocaína que dicen que Leder era muy cercano a Pablo Escobar, pero ahora en esta versión de Carlos Leder, con Pablo Escobar muerto, no tiene contradicción, dice que simplemente eran socios ocasionales. No, la realidad es que Leder fue incidente en la creación de los carteles, los grandes carteles que tuvo el país en los años 80, el cartel de Medellín y el cartel del Valle del Cauca, de los Rodríguez Orejuela y demás. Esos eran los dos grandes carteles. Leder se queda en el cartel de Medellín. Leder logra convencer a los incipientes narcotraficantes de Colombia que dejaran la marihuana a un lado y que había que llevar cocaína. Inicialmente trae la pasta de coca desde Ecuador, desde Bolivia, pero pocas cantidades. Leder logra convencer a Pablo Escobar y a los otros narcos de que necesitaban laboratorios. Los primeros laboratorios en Colombia estaban dentro de las ciudades. Eso producía un olor que llamaba la atención y tampoco tenían la capacidad de producir a gran cantidad que requerían en los Estados Unidos. Es así como aparecen los laboratorios en la selva por acuerdos que tuvo el cartel de Medellín y el cartel de Cali con los grupos guerrilleros de la época. En esa época existía la Coordinadora Nacional Guerrillera, estaba la FARC, estaba el M-19, estaba el EPL, estaba el Quintín Lame y otros grupos de la época. El ELN ya también existía en esa época, pero el ELN estaba más dedicado a todo este tema de la nacionalización de los hidrocarburos. En las selvas colombianas empiezan la creación de los laboratorios. De todos estos laboratorios, el más conocido a nivel mundial fue Tranquilandia. Tranquilandia era un gran complejo en la selva colombiana. En Tranquilandia se producía, eran toneladas. El mérito de Pablo Escobar, dicho por los historiadores que han investigado todo este tema de narco en Colombia, fue la distribución. El ingenio que tuvo Pablo Escobar para distribuir, la capacidad de convencimiento o soborno. La famosa foto de Pablo Escobar en Nicaragua con los sandinistas, en aquella guerra civil que tuvo ese país, los contras y los sandinistas. Está la foto de Pablo Escobar desembarcando gran cantidad de drogas en un aeropuerto militar. Que hicieron la película con Tom Cruise. Sí, que tiene una película que es buenísima, ¿no? Pues seguramente Barry Seal jamás fue tan guapo como Tom Cruise, pero ahí lo hacen y personifican bastante bien lo que era esta relación entre los carteles colombianos y los gobiernos de Centroamérica. Exacto, entonces vamos al punto. Colombia es producción, los Estados Unidos es consumo y los mexicanos tienen las redes de distribución. Entonces, ya Colombia con su propio laboratorio empezó a producir cocaína a gran escala. Pero esa cocaína que llega a los Estados Unidos no solamente llega a los estratos altos, la cocaína llega a los sectores populares. Y Leder, a través de los contactos que tenía, o los contactos que consiguió en el periodo que estuvo en la cárcel en los Estados Unidos, logra distribuirla en esos sectores populares. Entonces, en Estados Unidos, digamos que había cierto control porque la droga llegaba
a personas que tenían los recursos económicos, que digamos que estas personas estaban en condiciones ante cualquier insuceso de acudir al sistema de salud. Pero cuando la droga llega a las calles, cuando todos sabemos lo complejo que es el sistema de salud de Estados Unidos, que si no tienes una aseguradora, te dan lo básico, pero no está lo complementario. Entonces empezó a crecer ese fenómeno, a inundarse Estados Unidos de cocaína. Llega Ronald Reagan, Ronald Reagan. y Reagan, un actor término medio de películas western, no fue la gran superestrella, no estuvo al nivel de los grandes actores de esa época, pero sí era muy popular, pero era también del mismo corte conservador de Nixon. Él retoma muchas cosas de Nixon y presiona al gobierno colombiano, a Turbay Ayala, para que en el año, comenzando los 80, año 81, a través de una ley, reglamente el tratado del año 79. Hay un temita ahí, que es que esto no se suele explicar acá, pero vamos a ver. Ahorita mencionaba el tema del crack, ¿cierto? El crack, ¿no? Que es un derivado de la cocaína que en lugar de inhalarse se fuma, produjo una crisis, pero tremenda, Una epidemia. sí, de salud pública en las ciudades como Nueva York o Los Ángeles, ¿no? De hecho, en el videojuego de GTA San Andreas, ¿no? Uno de los temas principales es que las pandillas callejeras de Los Ángeles eran los distribuidores de esta droga en los barrios, ¿sí? Pero estas pandillas habían empezado como movimientos de protección para los afroamericanos de los ataques racistas y tal. Entonces, en el juego, uno de los protagonistas, ¿no? Bueno, el hermano Sweet, era un líder que no quería que su pandilla se involucrara en la distribución, ¿no? Y ese es uno de los temas principales del juego. Y en el año 1986 había un basquetbolista universitario que era Len Bias, que murió de una sobredosis de cocaína, ¿sí? Y es ahí cuando Ronald Reagan, que usted lo mencionaba, porque la muerte de este tipo que era bien prometedor, era, no sé, era algo así como el Vinicius Junior hoy en día, ¿no? Que era como que el Una promesa. exacto, una promesa. Eso genera mucho peso en la opinión pública y sobre todo, Condiciona al gobierno. exacto, y toda esa presión mediática que recibe Reagan es lo que hace que él empiece a presionar a los gobiernos colombianos para que empiecen a extraditar a los grandes capos de la droga. Bueno, sobre ese particular, 79 es el tratado de extradición que firma el Estado colombiano con Turbay. Año 81, Turbay saca ante el Congreso de la República, logra que se saque una reglamentación de ese tratado de extradición. Año 86, el señor Ronald Reagan complementa la ley del año 61 de la política de colaboración americana. Eso hace parte de lo que se conoce como realismo clásico en las relaciones diplomáticas. Los Estados Unidos colaboran, pero esperan reciprocidad de parte del gobierno de turno, asistencialismo, así se llamaba inicialmente para el tema de frenar el bloque oriental, la URSS. Ya en los años 80, en el tema de las drogas, año 86, el señor Ronald Reagan complementa y establece lo que se conoce como la primera ley antidrogas en los Estados Unidos, con ciertos condicionamientos para los países como el nuestro, que venían recibiendo ayuda del Estado americano. Recordemos que en Bogotá, Ciudad Kennedy, quien la inauguró, el expresidente Kennedy, vino a Colombia antes de su homicidio y se creó Ciudad Kennedy. O sea, venía ya desde ese entonces el apoyo. Y el apoyo en diferentes sectores de nuestro país. Empezaron a llegar las grandes multinacionales Colombia, provenientes de los Estados Unidos. Entonces, en el año 86 sale la ley en Estados Unidos antidrogas. En el año 87, Colombia
empieza a ejecutar esos derroteros impuestos por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Quién era presidente en el 87 en Colombia? El señor Virgilio Barco. Entonces, ¿qué dijo el señor Virgilio Barco? Bueno, tenemos un tratado del 79, tenemos una ley del 81, pero ahora Reagan saca una disposición en el 86. Vamos a ajustar esa nueva disposición a la legislación nacional. En el año 87 vivíamos en el estado de sitio. Hoy en día se llama conmoción interior y tiene tres variantes. Estado de excepción, y los estados de excepción tienen tres variantes: emergencia económica, conmoción interior y guerra exterior. En los tiempos de Virgilio Barco se llamaba estado de sitio. En ese 87 se presenta un dolor de cabeza para el gobierno de Virgilio Barco, una gran encrucijada. La Corte Suprema de Justicia, temerosa, presionada por el narcoterrorismo, por el poder del cartel de Medellín, estaba el cartel de Cali, pero el cartel de Cali se trataba de, digamos que disimular, se mostraban ellos como empresarios, la famosa droga La Rebaja, el América de Cali, todo ese el cartel de Cali, y el cartel de Cali era más glamoroso, estaba más pendiente del reinado de Cartagena, del fútbol colombiano, y hacía grandes inversiones en el Valle del Cauca. El cartel de Medellín tuvo una decisión de enfrentar al gobierno. Virgilio Barco, presionado por el gobierno Reagan y asistido por el gobierno de los Estados Unidos, logra la captura del señor Carlos Leder. Pero la Corte Suprema, tiempo anterior, había declarado inconstitucional las leyes que reglamentaban el tratado de extradición. No toca el tratado de extradición, sigue vigente, año 79. Pero la ley del 81 de Turbay Ayala y la normatividad colombiana del 87 sobre este tema del tratado de extradición, la Corte dice no tiene más efecto. Va en contra de la Carta Política del 86, era la Constitución reinante. Toma una decisión política el señor Virgilio Barco y dentro de las facultades de ese estado de sitio extradita al señor Carlos Leder. Creo que Leder lo ha dicho en varias entrevistas, que en ese caso con él no se tuvo en cuenta el ordenamiento jurídico, se vulneraron una cantidad de normas de la época. Algunos reconocidos juristas cuestionan los delitos por los cuales es extraditado, porque algunos de esos delitos en Estados Unidos aparecían en sus legislaciones penales, pero en Colombia no existía ni el testaferrato ni el lavado de activos. En Colombia la justicia los enfrentaba, era con un tipo penal que era la receptación. Luego, dentro de ese mismo estado de sitio, sí salen unas normas que establecen esas conductas, pero posterior a la extradición del señor Carlos Leder. Entonces, estamos en los años 80. Recapitulemos. Hay una pregunta ahí, señor Mark, que si no se la hago, la no gente quede en se el va tintero. a reclamar. Sí. ¿La entrega de Leder fue una captura o lo entregó Pablo Escobar? Porque Escobar es un personaje muy estudiable y que merecería un programa él solo, pero usted lo mencionó que el cartel de Cali era mucho más glamuroso. Bueno, Escobar es alguien que siempre tuvo intenciones políticas, o sea, era alguien como que tenía tintes mesiánicos, era alguien que se consideraba de izquierda y que incluso hasta presidente de Colombia quería llegar a ser, ¿no? Se dice que Santofinio Botero le metió en la cabeza que podía serlo, pero al final, el tema de Leder, ¿él lo entrega o lo captura? Bueno, vamos a la versión oficial, fue captura. Asistida a la Fuerza Pública Colombiana por los Estados Unidos. Recuerden que en Colombia hay 7 bases de los Estados Unidos. Y con la ley del año 61 de asistencia a países y la ley del año 86 antidrogas de Reagan, eso facilitó la colaboración militar. Entonces, para la versión oficial, eso fue una captura. Bueno, vamos a lo que han dicho las novelas, vamos a lo que han dicho autores independientes. Para el señor Pablo Escobar, Leder era incómodo. Entonces, colaboró y lo entregó. ¿Qué podemos decir entre la versión oficial? Bueno,
dentro de la fuerza pública el tema de inteligencia y contrainteligencia se basa en fuentes. De cierta manera la información la han podido recibir del mismo cartel de Medellín, como tampoco descarte del cartel de Cali. Porque Leder hubo un tiempo que estaba en la selva. De ahí viene la relación de Leder con esos grupos de izquierda. Hasta tuvo su partido político Leder. Ahí están los videos y las evidencias de que Leder hacía proselitismo político en su departamento, en Quindío, Claro. específicamente en Armenia. El señor Pablo Escobar siempre fue ligado con el M-19, sobre todo cuando se presenta el secuestro de una de las Rodríguez Orejuela. Y Creo que el secuestro fue de Marta Nieves Ochoa, Perdón, sí, correcto, del la cartel de hermana Medellín. menor Correcto, del clan correcto. Ochoa. Del clan Ochoa. Entonces se presenta el secuestro y el grupo de Max, muerte a secuestradores, el partido que había de fútbol y una avioneta suelta. Entonces, desde esa época Pablo Escobar tenía relación con el M-19. Es la hora y todavía se habla si en sucedido en el Palacio de Justicia hubo financiación por parte del señor Pablo Escobar del M-19, lo cual han negado los líderes que sobreviven del M-19, y creo que hay una contradicción entre lo dicho por el señor John Jairo Velázquez alias Popeye y los familiares que le sobreviven a Pablo Escobar. En todo caso, volviendo en punto, hay dos versiones. Vamos a ponderar. Puede ser que el gobierno colombiano, a través de la fuerza pública, recibió información de terceros que facilitó la captura del señor Carlos Leder, pero tampoco podemos restar que el gobierno de la época no hizo nada. Igual es un medio valedero. Recordemos que durante gobiernos como el de Uribe hubo la política de recompensa y también los famosos se busca, ya cuando los gobiernos de finales de Virgilio Barco y César Gareto. Estamos en el año 87, se captura al señor Carlos Leder, el primer gran pez gordo, porque la primera extradición de un colombiano relacionado con cargo de narcotráfico fue con el expresidente del Atlético Nacional, el señor Botero Gómez, que aparece en varios libros como Los jinetes de la cocaína, en una fotografía diciente donde le muestra dólares a un árbitro en un partido de Nacional. Y sacándole un poquito el tema, el señor Botero Gómez, para muchos, fue el que estructuró el título de Libertadores del año 89 Nacional, porque trajo al señor Osvaldo Subeldía, que ya sido campeón de todo con Estudiantes de La Plata, de la Bruja Verón. Pero bueno, eso es aparte, pero el señor... Hay una entrevista de Leonel Álvarez al final del partido dedicándole el título a Hernán Botero, que se encontraba preso en... No es el único, el Pipa de Ávila, cuando hace el gol que clasifica a Colombia al Mundial de Francia 98, también se lo dedica a los Rodríguez Orejuela, que se encontraba en ese momento detenido. Entonces, esa es la relación que hubo entre el fútbol y los grandes carteles de droga. Pero, volviendo al punto, el señor Botero Gómez fue el primer colombiano extraditado bajo la vigencia del tratado del año 79 entre Estados Unidos y Colombia. Y el primer pez gordo fue el señor Carlos Leder. ¿Quién asumió la responsabilidad política? El señor Vigilio Barco. ¿Qué pasaba si el señor Vigilio Barco hace caso omiso y en este caso atiende lo dicho por la Corte Suprema de Justicia no extradita? Venía un grave problema para Colombia. Ya en esa época las inversiones de Estados Unidos estaban en lo militar y también se estaba facilitando el ingreso a nuestro país de marcas reconocidas de los Estados Unidos. Usted sabe que llegaron primero a ciudades capitales y después fue que llegaron a todas partes del país. Bueno, Virgilio Barco, luego de la extradición de Leder, recibe el impacto directo del narcoterrorismo. El cartel de Medellín arrecia contra el país, el bombazo del DAS, la muerte en el año 89 de 250 policías, un poquito más solamente en Medellín, por los efectos de la guerra, secuestros de figuras reconocidas que se presentaron en Colombia, toda la presión que hizo el señor Pablo Escobar. Pablo Escobar se convierte entonces en un objetivo de los Estados Unidos. Aparece hasta en la revista esta Fortuna, revista Forbes. Bueno, aparece el señor Pablo Escobar como una de las personas más adineradas de Latinoamérica. Ha dicho el hijo de Pablo Escobar que era muy difícil cuantificar cuánto dinero llegó a las manos del papá, porque el papá era despilfarrador y era su tío, Gustavo Gaviria, quien manejaba la finanza
del señor Pablo Escobar. Entonces, finales del siglo XIX, la morfina. Comienzos del siglo XX en Estados Unidos, el opio. Años 60, la droga recreativa. Guerra de Vietnam, dispara el consumo de marihuana. Aparece la Sierra Nevada para sustituir la importación de marihuana y de opio del sudeste asiático. Todo por la decisión que tomó el señor Pinochet de fusilar a todos los narcos. Llegaron primero a Chile y luego a Colombia. Pasa la bonanza marimbera, el señor Carlos Leder, digamos que le abre los ojos a los narcos, a los dos carteles, para que entonces empiece la exportación de cocaína. Ya la cocaína en los Estados Unidos la masifican. Dentro de los Estados Unidos, esa red de distribución que tienen los Estados Unidos. La popularizan con el crack. El crack es el equivalente al bazuco. El bazuco viene siendo un batraciado. ¿Qué es un batraciado? La combinación, el bazuco lleva en Colombia ladrillo, hasta hojas de laurel, pero el adicto no entiende, es adicto y como tal su organismo le pide eso. El crack, lo mismo. El crack llega a lo que tú has hablado, a la red de distribución con pandillas y demás. Finaliza el gobierno de Virgilio Barco, periodo 86-90. En ese periodo matan al señor Luis Carlos Galán. Saben la historia que el hijo de Galán, hasta hace poco precandidato a la presidencia, ha sido senador de la República, siendo muy joven, adolescente, le pide que recoja las banderas del señor Gaviria y el señor Gaviria llega a la presidencia con un nuevo enfoque en este tema. Viene la constituyente y entonces en la constituyente se deja sentado la no extradición de colombianos. Señor César Gaviria, que ahora de pronto esta generación ve a el Gaviria, que es opositor de los gobiernos de turno, pero no recuerdan que Gaviria fue opositor de los Estados Unidos. Negocia a través del padre García Herrero con Pablo Escobar. Pablo Escobar se entrega a la famosa catedral en Envigado, pero a cambio, en la constituyente del 91 se establece la no extradición, existiendo un tratado de extradición del año 79. Es decir, que hasta en ese momento Pablo Escobar le ganó la guerra al Estado porque consiguió su objetivo, que era la no extradición de colombianos. Sí. Famoso dicho de preferimos una tumba en Colombia un calabozo los Estados Unidos. Entonces, Gaviria es un personaje de la política nuestra, como todo se acomoda. La realidad es que Gaviria, para facilitar la entrega de Pablo Escobar y de acuerdo a los criterios de la época, tratar de minimizar el impacto del narcoterrorismo, las bombas que eran financiadas a través del narcotráfico, es doblegado por Pablo Escobar. Constituyente del 91, la no extradición, carta política del 91, entró en vigencia en el año 92. El señor Pablo Escobar se entrega, va a catedral, hace de la suya, saben todo lo que sucedió en esa época, mata dentro de la misma cárcel a su socio, toma una decisión, el gobierno de Gaviria, de trasladarlo. Cuando llegan, se escapa el señor Pablo Escobar, algunas razones que todavía no se han explicado, sobre todo lo que eran los anillos de seguridad de esa cárcel. Al parecer Pablo Escobar tenía en nómina a todos los custodios y demás. Entonces arranca el gobierno de Gaviria, aparte de presionar al constituyente de la época para la no extradición, entonces también fija una serie de políticas en el Código de Procedimiento Penal de la época, como vienen siendo la sentencia anticipada, es decir, por la confesión había derecho a una rebaja de las penas, y todo ese proceso que en ese entonces no se hizo el debate adecuado. Recordemos que en Colombia los canales no eran privados, era Inravisión y era el Estado colombiano o el gobierno de turno que tenía todo el manejo, e hicieron ver a la opinión pública que era lo correcto. Nunca se habló de la retaliación por parte de los Estados Unidos. No obstante, nuevamente aparecen los Estados Unidos y inician todo el proceso de captura de los miembros del cartel de Medellín. Aparece el grupo de los Pepes. Se cree que los Pepes estaban financiados por el cartel de Cali y por los enemigos del señor Pablo
Escobar. En este tiempo se cuestiona mucho esa relación no santa que hubo entre el Estado y estos grupos al margen de la ley para un objetivo común, que era dar de baja al señor Pablo Escobar, operativo del año 93, el famoso coronel Aguilar, que fue gobernador de Santander y que estuvo también condenado por todo este tema de su relación con autodefensa y grupos paramilitares y demás. Pero la presión de los Estados Unidos siguió y luego en el año 97 aparece el acto legislativo 01, que entonces reforma la Constitución y restablece la extradición de nacionales. Hay un inciso, ok, bueno, listo. En el 93, en diciembre, muere Pablo Escobar, ¿cierto? En ese caso el foco pasaría a los Rodríguez Orejuela, que son capturados en 3-4 años más, ¿no? Cuentan de que ellos no tenían el mismo sistema de lealtades que tenía Escobar y por eso lo desarticulan tan rápido, ¿ok? En ese momento se cree de que el narcotráfico ha perdido a sus grandes cabezas, ¿no? Entonces, bueno, ya les estamos ganando, les estamos haciendo daño, pero ahí en lugar de crecer el negocio, lo que hace es que aumenta, porque para finales de los años 90, 2000, Colombia está sacando muchísima más droga de lo que sacaba a principios con Escobar, con los Rodríguez. ¿Cómo es ese cambio o cómo es esa transición de los grandes carteles de la droga a los distribuidores más pequeños o digamos más clandestinos, como puede ser el cartel del norte del Valle, y el ingreso ya no como anillos de seguridad, sino como distribuidores o productores de las guerrillas y los paramilitares en este tiempo? Bueno, hay que ser claros en este tema. El narcotráfico no se acaba con la desarticulación del cartel de Cali y el cartel de Medellín. Lo que hace es que se atomiza. Había un monopolio de estos dos grupos y los otros grupos que trabajaban para ellos en la costa atlántica, en la costa pacífica, en el sur del país, seguían un lineamiento de estos carteles. Había unos acuerdos, que esos acuerdos se rompieron en episodios entre el cartel de Cali y Medellín. Recuerden las bombas acá el edificio Nápoles y luego también los petardos en drogas la rebaja. Hubo atentados contra Pablo Escobar, hubo atentados contra los miembros del cartel de Cali. Pero lo que ha dicho la justicia colombiana por la reciente condena al exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, era que el Estado colombiano trabajó con el cartel de Cali para facilitar la captura de Pablo Escobar y de toda su estructura. En ese entonces los Estados Unidos no le daban énfasis a los procesos de erradicación. Sí existía el glifosato, pero no era prioridad para los Estados Unidos la erradicación de esas grandes cantidades de hectáreas. La prioridad para la DEA era la captura de los grandes capos. Entonces sí, se desmantela el cartel de Medellín, el cartel de Cali, pero en las selvas colombianas, sea de manera silvestre o sea de manera industrial, siguen creciendo las hectáreas de cocaína. Y en los Estados Unidos la cocaína sigue siendo muy atractiva. En todo ese proceso, grupos que no eran identificados ni por los Estados Unidos ni por el Estado colombiano crecen y se apropian, uno, de la producción de droga, de la ampliación de las hectáreas, y empiezan las relaciones de los narcos colombianos con los mexicanos. Los mexicanos empiezan a facilitar el proceso de distribución de los Estados Unidos. Todos estos fenómenos que ocasionan desde los Estados Unidos, luego de la ley de asistencialismo del 61, luego de la ley Reagan del año 86, aparece el Plan Colombia. A finales de los años 90 aparece el Plan Colombia con el señor Andrés Pastrana. El Plan Colombia tenía dos componentes, el militar y el social militar. Era modernizar a las fuerzas, porque no solamente las Fuerzas Armadas tenían que enfrentar el narcotráfico, tenían que enfrentar a las guerrillas. Y las guerrillas empezaron a crecer
a raíz del tema del narcotráfico. Hasta los años 80 únicamente se mencionaba al M-19, pero en acuerdo con Pablo Escobar, cartel de Medellín, pero no se mencionaba a los grupos guerrilleros con este tema de la producción y distribución de drogas. En el proceso de paz del señor Juan Manuel Santos hubo verdades a medias. Nunca el señor Timochenko y los jefes de la FARC han reconocido públicamente que son narcotraficantes, sino que ellos cobraban un impuesto, una vacuna, una extorsión para que en los territorios bajo su dominio operaran los laboratorios. No, o sea, nadie es tonto. La FARC sí dedicaron al narcotráfico y crecieron. Y los mismos contactos de los narcos facilitaron el tráfico de armas. Recordemos que la FARC crecieron mucho durante los años 90 y el ejército colombiano en la lucha antiguerrilla se queda rezagado. Avanza en el tema de enfrentamiento de los grupos de narcos, pero dejamos a un lado la guerrilla muta, ya dejó la ideología a un lado, ya se convierte en una empresa criminal con grandes recursos. Eso lleva a los Estados Unidos a crear el Plan Colombia. Las Fuerzas Armadas colombianas no tenían el pie de fuerza suficiente para enfrentar ya a estos grupos guerrilleros que se ponen al frente del negocio del narcotráfico. Entonces, Pastrana deja listo el Plan Colombia en el año 99, pero luego llega el señor Álvaro Uribe Vélez y es el que entonces ejecuta los recursos del Plan Colombia. Componente social, saben que se creó Familias en Acción. Componente militar, se amplía el pie de fuerza, las especializaciones de la fuerza, y para enfrentar a una guerrilla fortalecida. Al día de la posesión del señor Álvaro Uribe, fue recibido con rocket por parte del señor Romaña, que acechaba, que dominaba digamos que prácticamente la falda de Bogotá. Tuvo Bogotá al borde de ser tomada por la FARC. La FARC, repito, crecieron demasiado por el influjo del narcotráfico. Entonces, volvamos ahora a esta transición del siglo XX al siglo XXI. La época de Uribe, ¿no? Que me imagino que aquí pues, en los comentarios nos van a dejar Uribe la aerocivil, Uribe el tema. Bueno, ¿cómo fue el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y pues, digamos, su comportamiento en la lucha contra el narcotráfico? Bueno, que Uribe llega al poder. Uribe tiene una intentona cuando Andrés Pastrana y es amenazado y se va del país. Luego digamos que en ese momento el tiempo le dio la razón a Uribe, porque Uribe advertía del crecimiento de la FARC. Cuando Uribe se postula, viene el fracaso del proceso de paz de Andrés Pastrana. Digamos que entregó el 40% del país, lo entregó a la FARC. Todo el sur del país se le entregó a la FARC y la FARC aprovechó ese momento para el tema de las drogas, para el tema de secuestrados, para fortalecerse militarmente y demás. Entonces, Uribe llega a un momento en que la gente estaba cansada, que el Estado colombiano estaba prácticamente derrotado militarmente por la FARC. Y con los recursos del Plan Colombia, asistencia del gobierno de Estados Unidos, luego aparece la asistencia israelí, asistencia británica, nuestras fuerzas se capacitan y empiezan a enfrentar militarmente a la FARC por dos objetivos. Uno, desplazarlos de muchos territorios que lograron copar por el proceso de paz de Andrés Pastrana, y segundo, lo que le interesaba a los Estados Unidos. Ya en ese momento los Estados Unidos sí piensan en la erradicación. Ya los Estados Unidos en ese momento ya están hablando de la cantidad de hectáreas. Entre más se cultivaba coca, más se incrementaba el problema en los Estados Unidos de salud pública. En el tema militar y el tema del enfrentamiento de la FARC del señor Uribe, las cifras oficiales están. Ya los cuestionamientos que se han hecho por parte de la prensa, por organizaciones de derechos humanos, están en manos de la justicia, lo que la prensa conoció popularmente como lo falso positivo. Pero en cuanto a esta charla, que ya otros políticos, lo que nos interesa decir es que él recibe el Plan Colombia, lo ejecuta, fortalece las Fuerzas Armadas y empieza la lucha con la FARC.
cifras oficiales, todos conocen los resultados de eso. En cuanto al tema militar, en cuanto al tema del narcotráfico, como tal Colombia siguió produciendo droga, se logró disminuir el tema de las hectáreas, pero en Estados Unidos se disparaba. Entonces Estados Unidos, luego de la morfina, luego de la marihuana, luego de la cocaína, luego del crack, aparecen las drogas sintéticas para generar más inconvenientes y para presionar más a los gobiernos de la época. Algo que se nos pasó, que de pronto te van a preguntar por el tema de la certificación. A raíz de la ley de Reagan, ley antidrogas del 86, que se pone en práctica en Colombia en el año 87 con Virgilio Barco, empiezan los procesos de certificación. Colombia certificada durante Virgilio Barco, César Gaviria, una parte del señor Ernesto Samper, pero ya la salida del gobierno de Ernesto Samper se desertifica a Colombia. Y en el escándalo del proceso 8000 salen a la luz pública unas grabaciones sobre la financiación de la campaña de Ernesto Samper, una relación con la Monita Retrechera y con otra persona, generó todo ese impacto del proceso 8000, una investigación ante la Comisión de Acusaciones, conocida popularmente como Comisión de Absoluciones y demás. Entonces, ahí es donde por primera vez se desertifica. ¿Por qué se desertifica? Porque consideraban los Estados Unidos que no había hecho lo suficiente. Estaba un embajador, May Frechet, que hablaba muy bien nuestro idioma y que se convirtió en toda una figura. El hombre hizo grandes críticas al gobierno de Ernesto Samper. Durante Pastrana, el tema del narcotráfico se fortaleció, porque es que Pastrana vende el alma del diablo. Pastrana le gana en segunda vuelta al señor Horacio Serpa, en paz descanse, por aquel famoso video, aparentemente en la selva colombiana, con Tiro Fijo y con otros miembros del secretariado de la FARC, y cumplió esos acuerdos. Ahora, porque la gente identifica los acuerdos de La Habana únicamente con Santos, ¿no? También desde La Habana se logró un acuerdo de Andrés Pastrana con los jefes de la FARC. Siempre los cubanos, ¿no? Bueno, en ese sentido sí están ligados a nuestra historia política. Y Andrés Pastrana le gana por un estrecho margen al señor Horacio Serpa, que cargó la cruz de ser de los pocos leales que terminan con el gobierno de Samper, porque otros como la ministra Noemí Sanín se retira públicamente y también varios oficiales del ejército activo, porque consideraban que éticamente no podía seguir el gobierno del señor Samper. Se habló hasta un golpe de Estado, se investiga aún la relación de ese golpe de Estado con el homicidio de Álvaro Gómez y demás. Entonces llegamos al siglo XXI, llegamos al gobierno del señor Álvaro Uribe, llegamos al Plan Colombia, se enfrenta militarmente a la FARC como grupo insurgente y como grupo narcoterrorista, porque empieza a aparecer en los listados de los Estados Unidos como un grupo narcoterrorista. Uribe es reelegido por las mismas razones en la primera ocasión, para que siguiera enfrentando a la amenaza que significaban la FARC. Logra Uribe en el Congreso de la República la aprobación para un tercer periodo, pero en la revisión de la Corte Constitucional no pasa. Ok, vale. Yo de esto sí me acuerdo porque aquí pues, yo era un niño, pero allí pues, yo le preguntaba a mi papá y a mi tía Alberta y ellos más o menos me explicaban del tema. Okay. Ya aquí entramos en épocas muchísimo más recientes, ¿sí? Pues, tan recientes como hace apenas 15 años. ¿Sí? Por lo cual aquí pues, no sé si se puede hacer historia, pero en los dos gobiernos de Santos, en el gobierno Duque y en el último gobierno de Gustavo Petro, que ya va, La de salida. ya va de salida, se ha hablado mucho porque a Gustavo Petro lo desertificaron, ¿no? Con lo que usted acaba de explicar en cuanto a la lucha contra las drogas. Realmente hubo un cambio en la forma de enfrentar a los carteles en el gobierno Petro en relación a el último gobierno de Uribe, los dos de Santos y el gobierno de... Bueno, Uribe, como lo he dicho, ejecuta el Plan Colombia.
componente militar y componente social. Lo que antes se llamaba Familias en Acción, hoy se llama Renta Ciudadana o rebautizaron Renta Ciudadana. Muchos de esos recursos del Plan Colombia, con reformas tributarias, logró el Estado colombiano financiarlo. No obstante, la asistencia de los Estados Unidos aún persiste por esa ley del año 61 de asistencia económica a los países que colaboran a los Estados Unidos. Cuando llega el gobierno del señor Juan Manuel Santos, todos conocen la historia, él se lanza como uribista, gana como uribista, pero corta con Uribe. En parte por su hermano, que durante los años 70 tuvo una revista de corte de izquierda con el premio Nobel, con el señor García Márquez, como tú lo dices, nuevamente cercanía a Cuba. Desde ese entonces el hermano del señor Juan Manuel Santos siempre tuvo relaciones directas con los cabecillas de las diferentes guerrillas ya en el país. Orquesta y arma todo este tema de un nuevo proceso de paz que buscaba desarticular a la FARC, que la FARC regresaran a la vida civil y demás. No obstante, el señor Santos, que fue el ministro de defensa del gobierno de Uribe y que estuvo en todos estos grandes golpes que se dieron durante el gobierno de Uribe, algunos cuestionables como el que sucedió en Ecuador, donde aparecen todo este tema de los computadores y demás, y si se respetó la cadena de custodia, y que hoy políticamente también están como tema de debate en las actuales presidenciales. Durante el gobierno de Santos, pese al proceso de paz, no se desertifica. Ahora, había un gobierno de corte demócrata, que digamos que no era tan exigente en estos temas como un gobierno republicano. Llega Duque, y durante el gobierno de Duque está el primer periodo del señor Trump, y durante ese primer periodo del señor Trump tampoco se certifica por el contrario, porque se considera que se hace lo suficiente. Llega el señor Petro, y hasta el año 2024 es certificada Colombia. Año 2025 se presenta la desertificación. La desertificación se da en el año inmediatamente anterior, o sea, en el 2026 considera el gobierno de los Estados Unidos que Petro no hizo lo suficiente en este tema de erradicar los cultivos de droga. En Colombia se ha intentado erradicar los cultivos inicialmente con glifosato y otros químicos, y luego con los procesos que se implementaron durante el proceso de paz del señor Juan Manuel Santos, que bien la utilización manual, la utilización de personal para que manualmente erradique, pero se encontraron problemas complejos como el minado. Recuerden que la FARC dejó cantidad de minas quiebrapata para impedir que el ejército llegara a sus zonas donde ellos hacían presencia, y también para dificultar el proceso de erradicación manual. Han muerto cantidades de civiles y militares colombianos en ese proceso. Entonces, en este momento Colombia es desertificada porque, dicho por el señor Trump, no hizo lo suficiente. Ahora, el señor Petro sale este año, en agosto. En agosto entrega el poder y llega el nuevo gobierno. Entonces, cuando se haga el proceso de certificación, debe incluir el periodo de, ¿qué? 7, 8 meses del gobierno saliente y los 4 meses del nuevo gobierno. Tendremos que esperar hasta el 2027 para ver si Colombia es nuevamente certificada o se mantienen los gringos en su posición, que no se ha hecho lo suficiente. El tema de las drogas, bajo las premisas anteriores, viene otro interrogante: ¿cómo se enfrenta? Exacto. Como un componente de represión militar, con un componente social, entendiendo que el consumidor es un adicto, entendiendo que hay que frenar la cadena de distribución. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿La distribución o la producción? Hay que pensar lo básico, que viene siendo la producción. Los territorios donde se produce droga en Colombia son santuarios de estos grupos armados. Cuando se presenta el proceso del proceso de entrega de los jefes del paramilitarismo, durante el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez, se crea Justicia y Paz. En Justicia y Paz, no obstante,
el gobierno de los Estados Unidos se mantiene firme en la extradición y extraditan a Mancuso y los principales jefes de los grupos paramilitares por su relación estrecha con el narcoterrorismo. En el gobierno de Uribe. El gobierno de Uribe los extradita. Hoy en día, esos territorios donde están los grandes cultivos de droga, especialmente en el sur del país, se mantienen de marihuana, pero muy pequeños en la región Caribe, pero en el sur del país, en esa zona donde están los grandes cultivos de cocaína. ¿Quiénes hacen presencia? Hay un proceso, digamos que un híbrido, antiguos paramilitares, antiguos de la FARC, han fortalecido el ELN, en este momento el principal grupo. Uno, yo no diría guerrillero, el ELN es un grupo narcoterrorista, Exacto, son un grupo porque el de- ELN, las finanzas vienen del narcotráfico, del tráfico de armas, del tráfico de personas, del contrabando. Ya no son ese grupo de los tiempos del padre Camilo Torres, donde Claro que nacieron hasta con la misma bandera del movimiento de Fidel Castro en Cuba. ellos propiciaron inicialmente la nacionalización de los hidrocarburos y sus objetivos eran los oleoductos, pero también se presentaron consecuencias para el medio ambiente y para el ser humano. Explotaba oleoductos, contaminaban los ríos, todos los acuíferos y también muchos civiles mueren. Entonces, hoy en día el ELN recicló a los miembros de la FARC y los miembros de los grupos paramilitares. El ELN se expandió. El ELN, de ser un grupo que el Estado colombiano nunca tuvo la intención de acabarlo, siempre lo dejó reducido a su mínima expresión. Hoy en día es el grupo más poderoso. Entonces, esas grandes hectáreas de droga son protegidas por estos híbridos entre antiguos paramilitares y antiguos guerrilleros. De ideología guerrillera no tienen absolutamente nada. Y el manejo político lo hacen a veces a base de la política de terror, parte por culpa del Estado colombiano por su modelo centralista, que dejó que estos grupos se asentaran y que estos grupos por décadas manejaran esa zona del país, principalmente la zona sur, que Colombia tiene un problema. En Colombia, el 70% del país es despoblado y el 30% en centros urbanos. En el proceso de paz, Andrés Pastrana, esa zona de despeje, esa zona es inmensa, más grande que muchos departamentos del país, más grande incluso que la extensión de Uruguay, que de Paraguay, esa zona. Entonces, esa zona, llamada antiguamente territorios nacionales, imagínense la discriminación que había en la Constitución del 86, allá departamentos, había intendencia, había comisaría y territorios nacionales. Entonces, eso facilitó que estos grupos se convirtieran en la autoridad y lo siguen siendo. Además, los temores que tiene la fuerza pública, porque sabemos las condenas que hoy en día pesan sobre muchos oficiales, suboficiales y soldados rasos, condenas de 40, 50 años que por estos procesos, ahora, justicia y paz, que es de los paramilitares, y ahora que está la JEP, la Justicia Especial para la Paz, les ha tocado a los militares, no sé si decir la verdad, verdades a medias o verdades convenientes, para poder quitarse. Pero no solo los militares, también los políticos han tenido que, comillas, confesar pecado para recibir un tratamiento, digamos que más conveniente, pero bastante cuestionable con estos sistemas de justicia. Entonces, en este momento Colombia, la producción sigue. ¿Cómo enfrentarla? En los Estados Unidos, aquí tenemos producción, los mexicanos tienen distribución y en los Estados Unidos está el consumo. En Europa también lo hay, pero principalmente en Estados Unidos. ¿Qué dicen las cifras oficiales de los Estados Unidos? Cerca del 11% de la población de los Estados Unidos son consumidores de drogas no reguladas. Hablamos de 32 millones, pero cerca del 50% de la población de los Estados Unidos consume habitualmente algún tipo de droga, sea regulada, no regulada, o también puede ser sintética en los Estados Unidos. Entonces, sí, más o menos 150 millones de claro. dólares. Entonces, ¿qué puede suceder en este momento con Trump, que tiene varios frentes? Ya no solamente está dedicado al narcotráfico, tiene ahora estos inconvenientes en Medio Oriente, tiene la guerra comercial con China y tiene también una especie de guerra fría con Putin. En algunos aspectos coinciden, en otros no. Entonces, no sabemos si seguirá siendo
prioridad o una de las prioridades es el narcotráfico. Ahora, Colombia no es el único país que está en la mira de los Estados Unidos para procesos de certificación. Son cerca de 23 países que tienen los Estados Unidos que también producen. Pero en esta parte del mundo, tristemente, los colombianos llevamos esa mala fama por la producción de droga que existe. ¿Es culpa del modelo político? No sabemos. Que el narcotráfico ha permeado todas las estructuras políticas y sociales de Colombia, es cierto. Que muchos presidentes en Colombia han sido financiados por el narcotráfico, también es cierto. Que la guerrilla creció gracias al fenómeno del narcotráfico, es cierto. Hoy en día yo no diría que hay guerrilla en Colombia. Hoy en día lo que hay es una empresa criminal que sigue con la ayuda de los mexicanos, la presencia que ellos están haciendo, están generando problemas. Miren lo que está sucediendo en nuestro departamento con esta guerra reconocida, a tal punto que hay dos bandos. Han iniciado un proceso de paz aquí en Barranquilla con el padre Cirilo, aunque el padre Cirilo es ambiguo en su respuesta, si es un comisionado o es designado por el comisionado. Entonces, no es fácil resolver el tema del narcotráfico. Yo diría que mientras existe el consumo, seguirá la distribución y seguirá la producción. Esa es una de las cosas. Yo no soy precisamente, digamos, la persona más afín con el presidente Gustavo Petro, pero todas las cosas que dice algo muy cierto, y es que mientras exista el mercado, o mientras exista demanda, existirá quien les brinde a esos consumidores la oferta. Entonces, en ese caso, con toda esta historia que hemos venido repasando, yo pienso que la guerra contra las drogas, o de la manera que se ha enfrentado, es un total fracaso, porque, a ver, yo revisé los datos antes del programa y la producción de cocaína ahora mismo es récord. O sea, Colombia está produciendo tanta droga que en Estados Unidos el kilo está a mitad de precio. O sea, según vi, hace 3 años era a $80 y hoy está alrededor de $45 el kilo de cocaína en Miami, en Los Ángeles. Sobre eso hay algo, una entrevista que le hicieron a García Márquez. Obviamente García Márquez era una ideología, era una persona de corte de izquierda. Decía que los medios de comunicación de los Estados Unidos se lavaban las manos, porque siempre señalaban a Colombia con los grandes carteles, pero nunca hablaban de los carteles que distribuían droga en los Estados Unidos. Hablamos de la extensión de los Estados Unidos, un país inmenso, la parte continental, porque como tú bien lo afirmas, ellos también tienen protectorado y otro tipo de estado en todo el mundo. Pero la BBC de Londres ha hecho estudios si en Estados Unidos existen o no carteles. Todos sabemos que durante los años 30, durante el periodo de la prohibición del alcohol y el tabaco, la famosa historia de Al Capone y de otros grandes mafiosos que existieron dedicados a este tema, a las apuestas y demás. La relación que ellos tuvieron en la muerte de Kennedy, de su hermano, el ex procurador Bobby y demás. Pero para la BBC de Londres, en Estados Unidos no existe propiamente un cartel, o sea, una sola persona que maneje esto. No existe una red de distribución que inicia desde México. Los famosos túneles que no son propios del Chapo. El Chapo no inventó los túneles. Los túneles ya existían mucho antes del Chapo Guzmán, pero que se hicieron popular por el Chapo Guzmán y todas las películas y libros que se han escrito en torno a él. Entonces la distribución inicia con los mexicanos, y dentro de los Estados Unidos es muy difícil para tener control. Ahora, la droga, de acuerdo a la BBC de Londres, no la distribuyen con latinos, porque sería fácil detectarla para la fuerza de los Estados Unidos, no. Estadounidenses, no estos que están en la controversia con Trump, estadounidenses, propios, arios, como lo quiera decir. A través de ellos, en pandillas, sobre todo en motorizados, se distribuye droga en todos los Estados Unidos. Pero cuando la droga llega a los Estados Unidos, inicia el proceso de microtráfico y vienen problemas de salud pública, porque esa droga que llega la fragmentan, la ligan, le quitan la pureza,
No quiere decir que la droga pura no haga daño, sí, sí hace daño, pero no en las proporciones cuando vienen las pandillas en los Estados Unidos y para que sea más adictiva, le agregan otros componentes. Esos componentes la convierten en letal. Ahora está el fentanilo, que el fentanilo es utilizado incluso para la cría de caballos. Tiene diferentes fines en la agricultura el fentanilo y eso está ocasionando muchas muertes en los Estados Unidos, precisamente porque el fentanilo es económico. Entonces ha tenido que la cocaína, digamos que para sobrevivir, abaratarse dentro de la distribución interna en los Estados Unidos. ¿Qué política es acorde? La militar, la social. Yo diría que uno sabe identificar cuándo es adicto. Y el tema de la legalización de las drogas tampoco ha funcionado, porque en el estado de California, un estado inmenso, paralelo a la droga, a la marihuana que se puede conseguir en cualquier establecimiento o bajo prescripción médica o para tratamientos, incluso hasta para el tema del insomnio, también hay contrabando, porque entonces cuestionan la pureza de la marihuana que vende el gobierno y sigue llegando marihuana colombiana, no en el gran tonelaje durante la época de la bonanza de los años 70, pero sí tienen una preferencia por la marihuana de acá. Entonces el tema hoy en día está en un punto muerto. Y repito, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué gobiernos en Colombia han enfrentado de forma más decidida el flagelo del narcotráfico? Podríamos resumir con el señor Julio César Turbay Ayala, 78-82, inició el tratado de extradición en el 79. Empezó el proceso de militarizar para enfrentar el narcotráfico, militarizó La Guajira. Llegó el gobierno del señor Belisario Betancur. Belisario Betancur trató bajo otro enfoque, pero entonces encuentra el señor Virgilio Barco, ya un narcotráfico que estaba en las esferas de poder, y le tocó también al señor Virgilio Barco darle los elementos a la fuerza pública, ayudado por los Estados Unidos, para crear el bloque de búsqueda y todo este tipo de estructuras especiales para enfrentar los grandes carteles del narcotráfico. Viene luego el siglo XXI y las Fuerzas Armadas colombianas se adaptan a este nuevo enemigo, que es el narcoterrorismo. Dinero de las drogas fortalece los grupos guerrilleros, y los grupos guerrilleros, más que llegar al poder, lo que están pensando es en tratar de boicotear o en tratar de demostrar, sobre todo en el sur del país, que el Estado colombiano, pues modelo administrativo, es ineficiente. El señor Gustavo Petro no se puede conocer cuál es su ideología. Abiertamente militó en el M-19. Él estuvo en el proceso de negociación de César Gaviria, de la entrega del M-19, de sus líderes. Eber Bustamante ha cuestionado la importancia de Gustavo Petro en el M-19. Ese es otro tema. Sabemos que Eber Bustamante y otros líderes del M-19 militaron en el Centro Democrático, hasta congresista o el señor Eber Bustamante. Y Gustavo Petro llega al poder no por la bandera de la paz. Él no llega al poder por llega por la bandera de la corrupción, que se dedicó siempre a destapar los grandes escándalos que existían en nuestro país, como el tema del paramilitarismo y su relación con el Estado. Él llega a tratar de enfrentar el tema de la corrupción, pero encuentra también compromiso del Estado colombiano. Ahora, si usted gusta o no gusta de los Estados Unidos, toda la historia de la humanidad ha existido imperios, y los imperios imponen las condiciones. Estados Unidos fue colonia de la Gran Bretaña, y hoy en día la Gran Bretaña depende de los Estados Unidos. Estados Unidos reconstruyó Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, el famoso Plan Marshall. Por eso Estados Unidos tiene bases militares en Europa. El bloque de Occidente-Oriente, Estados Unidos-URSS, existió. Hoy en día Putin está tratando de hacer todo un tema mediático para mostrarse una figura al nivel del presidente de turno de Estados Unidos, pero esta Rusia no tiene el mismo alcance de la URSS. Entonces,
Que Estados Unidos imponga las condiciones en todo el mundo lo está haciendo. ¿Por cuánto tiempo? Lo dirá la historia. El nacimiento de un nuevo imperio, no sabemos. No sabemos si eso va a suceder, pero mientras estén los Estados Unidos al frente, impondrán las condiciones a cualquier gobierno. Y cualquier gobierno que intente pasar por alto o no cumplir como ellos consideran su política antidroga, su política económica y demás, sufrirá las medidas que usualmente ellos toman. Caso de Cuba, donde se cree que están contados los días de la dictadura de los Castro, que ya no están, pero siguen manejándose de esa misma manera. En cuanto a Colombia, en los debates presidenciales sobre el tema del narcotráfico, muy poco. Hasta ahora son ataques personales hacia Del Espriella por su relación como abogado de DMG y de los paramilitares, hacia Cepeda, porque uno de los frentes de la FARC llevaba el nombre de Manuel Cepeda, de su papá, hacia Paloma Valencia por los desafueros de su abuelo, Guillermo León Valencia, sobre todo, que siempre hubo mucho revuelo por el papel que jugó Guillermo León Valencia en el secuestro, tortura y posterior homicidio de Quintín Lamy, un reconocido líder indígena de aquel confrontamiento entre el Cauca y el Valle del Cauca, que propuso como congresista Paloma Valencia en fragmentar esos departamentos. No obstante, también está saliendo en esa guerra sucia que el abuelo materno, la Serna de Paloma Valencia, apoyó a Vera Grave en los años 90 cuando se presentó, luego del proceso del M-19, él como fundador de la Universidad de los Andes apoyó a Vera Grave en sus aspiraciones al Congreso de la República, pero en el debate poco sobre el tema del narcotráfico, poco sobre la política que va a seguir el gobierno. Considero que sea el gobierno de turno y a raíz de lo sucedido en Venezuela ninguno se va a meter en camisa de once varas. Ya lo demás, ¿por quién se debe inclinar puntualmente en el tema del narcotráfico para votar? Es muy difícil, porque mientras los actores políticos, los aspirantes no lo toquen el tema, lo vamos a ver. Hombre, no hablan de lo que realmente deberían Y hablar. creo que la presidencia se va a resolver por otros tipos de temas más personales, por los trapitos sucios y por el rol que en este momento tienen los medios de comunicación tradicionales, que se dividen en dos, en los privados y los estatales, y este medio de comunicación actual. La primera vez que los medios virtuales empezaron a incidir en el debate en Colombia fue cuando se enfrentó precisamente Juan Manuel Santos con Antanas Mocco, que dijo en ese momento Garzón, que fue alcalde de Bogotá, que ellos tenían Radio Bemba cuando apenas empezaban las redes sociales, que no llegaban a todo el país ni a todos los sectores porque eran muy costosos. Y hoy en día un medio de comunicación como el tuyo lo has visto. Han entrevistado a muchos de los candidatos y muchos de los grandes periodistas del país han migrado a este medio. Ahora, con lo que pasó en Caracol, la gente está a la expectativa. Parece que el señor Vargas va a fundar su propio medio para limpiar su nombre y dar las explicaciones, pero será la justicia en ese caso. Entonces, vamos a estar atentos. Ya falta poco para la primera vuelta. Creo que va a haber segunda vuelta y vamos a ver los debates, aunque ya han dicho varios candidatos que no van a los debates. Hace poco lo del señor Del Espriella, también un medio similar al tuyo, no les gustó el cuestionamiento que le hizo el periodista y se retiró. Creo que se llama indagatoria en medio. Y ahora del señor que entrevistó a Petro, que también ha generado polémica porque algunos creen que la entrevista fue demasiado complaciente. Él anuncia que va a entrevistar a Uribe. Vamos a ver la entrevista que hace con Uribe. Entonces, digamos que hay unos gobiernos, en su mayoría en Colombia, desde el año 79 a la fecha, que han visto el enfoque del narcotráfico del aspecto militar. Del aspecto social, yo creo que más allá de las inversiones que hacen falta en el Estado colombiano, el principal problema para que creciera el narcotráfico y todos estos grupos que se valen de ese medio fue el modelo centralista que repito, Colombia, el
30% está en los grandes centros urbanos, 70% del país despoblado, una gran cantidad de territorio que estos grupos manejan el sur del país, manejan el sur de Bolívar, manejan el Bajo Cauca, manejan el Magdalena Medio, y este departamento del Atlántico, el tercero más pequeño, que en el papel no le debe facilitar el accionar, pero también esos grupos han cambiado. Ya la extorsión no la hacen al gran empresariado, ya extorsionan a Raimundo, a todo el mundo. Y un aspecto que en el Atlántico algún día se hablará, la relación de estos grupos que nos azotan por el microtráfico con los grupos políticos. Porque son, Eso- para mí son la mayor plaga que tenemos en el Sí, país. Son ahora- extorsivos. Ahora hay que ver quién gana la presidencia y cómo va a manejar el tema, porque Antioquia siempre ha tenido estos problemas, Cundinamarca, Boyacá, Santander y demás, pero en el Atlántico se supone que si es más pequeño el departamento debería existir más control. Pero aquí está el microtráfico en su esplendor. No hay cifras oficiales sobre la cantidad de adictos que tiene el departamento del Atlántico, pero todos sabemos por lo que dónde está la soya, dónde está la distribución en el departamento, y que la droga no solamente llega a los estratos altos del departamento. La droga hoy en día en nuestro departamento desafortunadamente está en todos los sectores, pero ese tema ya del narcotráfico en nuestro entorno, que es el Atlántico, es un tema donde no hay mucha información oficial, ¿no? Pero repito, nunca he escuchado las cifras del adicto. Yo me preguntaba cuando la pandemia, ¿cómo sabían de antemano el número de contagiados por el COVID en el departamento? Exacto, pero en todas estas décadas nunca hemos sabido cuál es el número de adictos, o sea, cuál es el número de adictos para establecer qué tan rentable es el microtráfico en el departamento atlántico, o por el contrario, los remanentes de microtráfico de los grandes departamentos del país son los que llegan a nuestro departamento, fortalecen estas estructuras, si tienen o no una incidencia en el debate político, pero no tenemos cifras oficiales. Tenemos cifras de los Estados Unidos, que tienen cerca de 300 millones de habitantes. Sabemos aproximadamente los adictos, pero en el departamento del Atlántico no sabemos los adictos para establecer, repito, la rentabilidad del microtráfico. Pero vamos a esperar, porque sin cifras oficiales no podemos hablar. Bueno, yo creo que ya podríamos ir cerrando el tema. Ya creo que hemos tocado todos los puntos que teníamos visto. Así que bueno, en este punto le quiero preguntar, don Más Antonio, ¿qué le ha parecido el programa? Bueno, yo soy un dinosaurio, soy de otra generación, pero tampoco, repito, puedo rehusarme a esto. Yo trabajo en un medio tradicional pequeño, como son la red de emisoras comunitarias. Nosotros tenemos diferentes enfoques. En el departamento del Atlántico nos ha tocado también estos temas. Yo soy de Sabana Larga. En Sabana Larga, en los últimos años, se han presentado cantidades de homicidios a raíz de este tema del microtráfico. Inicialmente las emisoras comunitarias eran para temas locales, servicios públicos domiciliarios, cuestionamiento a las administraciones de turno, pero también nos toca hablar porque el microtráfico es el motor que está generando violencia en el departamento del Atlántico. La radio también ha evolucionado y también encuentra emisoras online acá en este medio virtual. El debate en torno a si los que tienen que estar al frente de medios tradicionales o estos medios virtuales, si tienen que ser 100% periodistas como tu jefe de producción o empíricos como el suscrito, eso es de vieja data. Simplemente en los 90 dijo la Corte Constitucional que se requerían títulos de idoneidad, no académicos, para poder ejercer en nuestro país la profesión, basado en un principio que es la libre expresión. Libre expresión que es cuestionada. La libre expresión es un tema, no es lo mismo la libre expresión en El Salvador que en Colombia, no es lo mismo la libre expresión en los tiempos de Pinochet, en los tiempos de Salvador Allende, en los tiempos de Uribe, en los tiempos de Petro. Porque dependiendo del gobierno, las críticas son buenas o malas. Pero yo lo resumo en esto. Tenemos medios tradicionales privados que han cedido ante los públicos, ha crecido mucho. Claro que también el señor Morris también viene siendo
objeto de cuestionamiento. Al parecer también tiene algunas denuncias por este tema de aprovecharse de su posición dominante. A raíz de lo de Caracol estamos conociendo esos temas. Pero los medios virtuales le han ganado mucho terreno a los medios públicos y privados tradicionales. La credibilidad, bueno, depende de cada persona. Creo que en esta entrevista no hemos especulado. Y yo siempre, mi punto de vista es simple, eso queda a la discrecionalidad de cada quien. De cada quien. Es fácil para tu generación hablar, qué sé yo, de Uribe hacia acá, Uribe, Santos, Duque, Petro. Pero de pronto lo que hemos querido es hablar de otros presidentes, lo que te he mencionado, que desde Alfonso López regresó la democracia a este país, porque el Frente Nacional fue una dictadura civil, se alternaban los partidos tradicionales, liberal y conservador, que tuvimos el primer estatuto recio, no fue de Uribe. Uribe tomó mucho del estatuto de la seguridad del señor Turbay. De hecho, Uribe fue jefe de Aerocivil durante el gobierno de Turbay. Durante el gobierno de Belisario Betancur, Uribe fue designado alcalde de Medellín, luego fue gobernador en el proceso de elección popular ya en los años 90, antes fue senador. De Petro, ustedes saben la historia. Empezó como concejal en Zipaquirá, se sometió a un proceso de paz, le restablecen sus derechos políticos, representante de la Cámara, senador, 3 veces se lanzó a la presidencia. Pero antes de Uribe y antes de Petro existieron otros gobiernos, que la desertificación no solamente se dio en ese periodo del 2025 de Petro, sino también con Ernesto Samper, que también se han dado certificaciones parciales. Que Nixon, un presidente, digamos que muy detestado en los Estados Unidos, fue el que paradójicamente inició la lucha antidrogas, que creó la DEA. Y en Estados Unidos también cuestionan si los demócratas o los republicanos, cuál de los dos ha hecho lo más acertado posible la lucha antidroga. Pero ya la decisión de legalizar las drogas en parte se ha tomado y tampoco ha funcionado. En Estados Unidos se legalizó el alcohol y el tabaco. Se convirtió en una gran industria que genera bastante impuestos para los Estados Unidos, el gobierno federal y los gobiernos estatales y demás. Lo mismo en Colombia. En Colombia, por el consumo de alcohol y tabaco, es que se financia la educación y la salud. Entre más tome la gente, entre más fume, supuestamente más recursos para hospitales y para escuelas públicas y para pago de personal médico y docentes y demás. Así son las Todos sabemos en qué se va la mayor parte de las contradicciones. Y lo otro que viene en la carrera presidencial en el tema del narcotráfico, no lo han tocado. Y la presidencia no se gana por esos temas. La presidencia se gana por el que de papaya. Deben estar buscándose en el último detalle de su cuando biografía. Santos gana en segunda vuelta por el hacker, que nunca se supo si era hacker. Pastrana gana por un video con la FARC. Ernesto Samper gana y sacan los narcocaseros. Nunca me he explicado por qué no sacaron los narcocaseros antes. Lo sacaron cuando ya ganó. Pero narcocaseros debilitaron al sucesor de Samper, que era el señor Horacio Serpa, que tuvo que al final conformarse con ser gobernador de Santander. Aquel famoso episodio que cayó basura espacial y él empezó a molestar de que eran los extraterrestres invadiendo Santander del Sur. Entonces, ya esperaremos las reacciones. Presto a cualquier otra invitación. Lo importante era orientar. Aquí no entramos en controversia política. Y de pronto vuelvo, insisto, a tu generación, que entiendan que el fenómeno del narcotráfico no es nuevo y que no hay una solución a la vista, que se han ensayado varias, hasta ahora no han dado los resultados. Que por qué la población de Estados Unidos es tan adicta, tampoco hay una respuesta, tampoco hay una respuesta sobre eso. En Colombia existe drogadicción, sí, pero no tenemos cifras. ¿Qué tanto es el nivel de adictos? Lo que uno ve en las calles, hay mucha droga. Lo que uno ve, venden droga en los colegios, venden droga en los establecimientos, venden droga en cualquier calle a determinadas horas, con auspicio o no de las autoridades de turno. Pero no tenemos cifras oficiales.
Hombre, don Más Antonio, pues para mí ha sido todo un gusto tenerle como invitado en este programa y seguramente que la audiencia querrá tenerlo por aquí nuevamente. Y ya creo que con eso nos vamos despidiendo. Bueno, recordarles a todos que si les ha gustado que se suscriban, lo comenten, nos den like y sobre todo, que por favor consuman todo el contenido. Ya nos estamos viendo y hasta la próxima. Chao. Porque los no alineados como nosotros We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. ¿Qué tal que yo me hubiera quedado callado? patria o muerte. Me faltó tiempo.